Estamos en el entrevistado y estamos con Henry Valdelomar, ex jefe de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad NUR, actual docente universitario, analista internacional. Estamos hablando de la muerte de Muammar Gaddafi. Henry, ¿cuáles son las consecuencias ahora en el espectro internacional? Vale decir en Europa, en América, particularmente en esta parte, en el Cono Sur. Bueno, una primera incidencia que hay que tener en cuenta es Libia es un país exportador de petróleo, es decir, la preocupación del mundo occidental está en función de este flujo, de este recurso fundamental que es casi el talón de Aquiles del sistema de producción en el mundo occidental, de modo que por eso está seguramente el interés de la OTAN sobre este país, y en alguna medida la caída de Gaddafi les permitirá tener algún nivel de certeza de que mañana no habrá situaciones irregulares que no modifiquen sustancialmente el precio internacional del barril del petróleo. Así como Irak, recordemos que también Irak es otro importante país productor de petróleo. Hay tres países muy importantes en materia de producción de petróleo: Arabia Saudita la primera, Libia y Irak. Arabia Saudita está bajo control, no genera ningún tipo de situación que pueda preocupar. Irak también está bajo control, y ahora Libia, a partir de las relaciones que han establecido la Unión Europea y particularmente la OTAN con la Comisión de Transición Política, que ha asumido la responsabilidad de la conducción del proceso político en Libia, el mundo europeo y fundamentalmente el mundo occidental podrá respirar con algún alivio, porque no habrá situaciones que generen inestabilidad en el mundo respecto al suministro del petróleo. ¿Gaddafi era un enemigo hacia el occidente? Bueno, Gaddafi ha tenido varias etapas en su conducta política. Gaddafi en su primera etapa fue uno de los grandes impulsores de los países de no alineados, aquel movimiento de más o menos de la década del 50, 55, en realidad en 1955 se instituye en aquel encuentro de Bandung el movimiento de países no alineados, NOAL, la sigla, y Libia era uno de los principales, podríamos decir, financiadores de ese movimiento. En aquella oportunidad se había declarado Gaddafi como antiimperialista. Después un poco quiso darle alguna dirección, una característica un tanto diferenciada respecto a los movimientos socialistas del mundo, y escribe su famoso libro Verde, donde plasma un poco su visión ideológica de Gaddafi, recupera algunas consideraciones socialistas, o en todo caso algunos principios socialistas, pero no se manifiesta total y absolutamente socialista. Porque me llama la atención, por ejemplo, que Gaddafi está con varios líderes occidentales en muchas fotos, participando en conferencias, todo aquello, y de pronto aparece como el enemigo. No sé qué papel jugaba Gaddafi. Bueno, tenía una habilidad para poder sortear situaciones y coyunturas políticas internacionales. Incluso Condoleezza Rice, que hasta hace poco era la que manejaba el tema de Estado allá en Estados Unidos, fue invitada y exactamente hace unos, deben ser 5 años atrás aproximadamente, que Condoleezza Rice, un poco más ya, ¿no? Porque fue durante el gobierno de George Bush, que visitó esta secretaria de Estado por primera vez en muchos años Libia. Pero claro, ya esa etapa del gobierno de Gaddafi es totalmente distinta a la primera etapa, ¿no? Ya Gaddafi en esta época, después del bombardeo de Trípoli en 1989, que fue impulsada por el gobierno de Ronald Reagan, ahí empieza a modificar su conducta. Recuérdese que fue parte cómplice de aquel atentado contra un avión comercial, el Lockerbie, que cayó más o menos por Escocia. Y durante muchos años Gaddafi se resistió a entregar a quienes eran los responsables de ese atentado, situación que obligó al gobierno norteamericano a bombardear Trípoli, y en aquel bombardeo murió su hija adoptiva. Bueno, después de fines de la década del 90, cuando también los regímenes del socialismo real y la Unión Soviética empezaban a desvanecerse, Gaddafi empieza a girar un poco su conducta antiimperialista y empieza a acercarse a los gobiernos occidentales, y particularmente a los gobiernos más conservadores. Eso en alguna medida le permitió quizás sobrevivir a esa situación que generó la caída de los socialismos reales en Europa Oriental y la caída de la Unión Soviética.
fue bastante hábil, digamos, ¿no?, para poder mantenerse. Ahora, tomando en cuenta que entre estados no hay buenas voluntades, no hay buenas intenciones, lo que prima son los intereses, y usted muy bien lo sabe eso, ¿qué estaba buscando Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos los países que apoyaron a los rebeldes? ¿En realidad lo hacían con buenas intenciones o detrás hay algo escondido? No, sin duda, como bien usted señaló, ¿no?, en las relaciones internacionales lo que priman son intereses. Y así como ayer Gaddafi y otros gobiernos muy arbitrarios se han mantenido durante muchos años, fue porque el Occidente consideraba que la vigencia de esos regímenes eran garantía para los intereses del Occidente. Hoy, sin embargo, ya ese tipo de regímenes no constituyen garantía para la estabilidad y la gobernabilidad del sistema en el mundo, de este nuevo orden internacional que todavía está en configuración. Por tanto, así como Manuel Noriega se tuvo que prescindir de ellos, Manuel Noriega, expresidente de Panamá, fue útil para los Estados Unidos durante un determinado momento, pero cuando ya resultaba ser una ficha indeseable, se cambia la ficha. Ocurre con Gaddafi, ocurrió también con algunos otros regímenes en el mundo. Hoy, para el Occidente es indispensable quizás tener gobiernos que sean dóciles a los intereses del Occidente, pero que naturalmente ya no tengan ese manto de ser gobiernos totalmente dictatoriales y que no se aproximan en absoluto al discurso del Occidente, que es defender la democracia. Entonces ya no puede el Occidente tener un discurso y en los hechos, en su conducta con determinados estados, hacerse al distraído o obviar ciertas circunstancias que no condicen con el discurso de la defensa y profundización de la democracia. Por tanto, entonces, Gaddafi ya no satisfacía esa situación, esa necesidad que hoy tiene el mundo occidental y por tanto, entonces, se prescindió de la utilidad y la funcionalidad que Gaddafi tenía para el Occidente. Hoy, esta comisión de transición naturalmente tendrá que generar los espacios y los canales necesarios como para que se instale una democracia por lo menos formal y el gobierno que emerja no termine en manos de otro adversario que tiene el mundo occidental o por lo menos constituye una evidente amenaza, el fundamentalismo islámico. Ese constituye una amenaza y alguien había dicho, hay una mancha de aceite que se está expandiendo por el mundo musulmán, el fundamentalismo islámico. El gobierno que emerja en Libia tendrá que ser una suerte de dique, de contención al expansionismo o a la incidencia, influencia que pueda ejercer el fundamentalismo islámico. No nos olvidemos que el principal adversario del mundo occidental y particularmente de los Estados Unidos está en Irán. Irán es la cabeza, en todo caso, de esa amenaza que constituye en ese concepto que Huntington lo acuñó allá por 1993 cuando publicó su libro El choque de las civilizaciones. Se considera, según algunos teóricos, que el fundamentalismo islámico, la civilización, en todo caso musulmana, constituiría la amenaza, pero particularmente esta expresión, aunque minoritaria, pero preocupante, que es el fundamentalismo islámico. Libia, Egipto, Túnez tendrán que constituirse en países que recompongan su situación política, pero que no constituyan caldo de cultivo para que el fundamentalismo islámico empiece a asomarse en estos países, porque entonces sería aún mucho más preocupante el escenario internacional. Muy preocupante las palabras que nos dice. Aparte de los intereses que persiguen los países occidentales, lo que acaba de mencionar, y también el petróleo, ¿qué otros intereses más tienen los países occidentales allá en Libia o en toda esa parte del Medio Oriente o el norte de África? Bueno, el norte de África es más denominada como el Magreb. Bueno, hay un escenario geográfico que durante muchos años siempre ha sido importante. Estamos hablando del Mediterráneo, o sea, este mar que divide al África de Europa. Los próximos años van a ser años muy difíciles para Europa. Y entonces hay que controlar varios elementos. Uno es la migración. Europa ya estamos viendo bastantes señales, ahí permanentemente están en reuniones el presidente francés Sarkozy y la presidenta o la primer ministra alemana Angela Merkel, intentando resolver la crisis de Grecia, que aún no termina por resolverse, la crisis de Portugal. España anda por una situación y que creo que se está yendo por un efecto dominó a todos los países. Esos son señales de que se avecina un invierno muy crudo en términos económicos para Europa y por supuesto para el resto del mundo más desarrollado.
Entonces, para afrontar esa situación es indispensable que en los países que están del otro lado del Mediterráneo haya cierto nivel de estabilidad y pueda haber mecanismos de mejor control para la migración, porque una situación muy inestable de forma reiterada y durante un largo periodo de tiempo en el norte del África generaría una mayor afluencia de migrantes, y esto constituye una suerte de bomba social en los países que de una u otra manera están intentando controlar la migración. Es decir, geopolíticamente, para Europa es importante que en el norte del África haya regímenes más o menos sólidos o por lo menos estables, y fundamentalmente de que las actividades económicas que se generan a partir de la explotación del petróleo tengan una mejor redistribución de esos recursos económicos para bajar los niveles de migración y que la gente se quede en sus lugares desarrollando alguna actividad económica productiva que le permita no pensar en una otra opción que no sea la migración. El entrevistado. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never reach the end of the road while you're traveling with